Continuamos con el contenido aquí en ATV Más y ahora me acompaña Jonathan Chevalier, un joven que se describe como abogado con vocación pública, pero Sí. que también es parte del ámbito político nacional porque ya desde así joven como lo ven, está bastante involucrado como delegado suplente en la Junta Central Electoral por el partido País Posible. Así que bienvenido, gracias por aceptar esa invitación que te hicimos a ATV Más y por traernos, yo sé que contigo la conversación puede dar muchos frutos a nivel de política. Bien, gracias a ti, Nicole, por la oportunidad de abrir este espacio a nuevas voces que tratamos de alguna manera u otra de abrir surcos al andar y fijar posiciones sobre temas relevantes que le importa a la gente, pero sobre todo que le preocupa a la gente y que va directamente con el desarrollo positivo de la vida del dominicano. Para mí es un grandísimo honor estar aquí. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención que la juventud se esté involucrando tanto en política. Hace unas semanas nosotros tuvimos, tal vez tú la conoces, a Nicole Pichardo, que está en Opción Democrática, pero se están involucrando tanto y desde tan jóvenes, yo tal vez que soy contemporánea con ustedes no me lo hubiese imaginado, a mí por lo personal y fuera del tema que nos reúne hoy en ATV Más, a mí me intriga saber qué te lleva a la política, porque para estar donde estás hoy, bueno, pues debes tener unos años haciendo fila. Claro que sí, mira, yo siempre he pensado que la política tiene que fijarse sobre la base de trabajar positivamente por el interés general de la gente. El que tenga la vocación de trabajar en política no tiene que entrar a la política solamente por participar en un proceso electoral, pensar en las elecciones, pensar en las próximas elecciones, sino más bien en las próximas generaciones. Yo entiendo que todo dominicano, independientemente de su condición, tanto de edad, tiene que involucrarse en la política, porque la política se mete con la vida de nosotros, se mete cuando hay una situación de inseguridad ciudadana, se mete cuando nos afectan los servicios básicos de la salud, se mete cuando no hay garantías, cuando no hay justicia independiente, se mete en aquellos problemas que nos preocupan a los dominicanos, que nos preocupan a los ciudadanos. Hay que tener conciencia que la única forma de nosotros poder adecentar y cambiar el país, mejorar las condiciones de vida de la gente, es participando en la política. Y yo pienso que nosotros, los jóvenes, tenemos un gran compromiso, no solamente por el presente, sino por las próximas generaciones. Lo que vayamos a hacer en política tenemos que hacerlo sobre la base sin comprometer el futuro de las próximas generaciones de manera negativa. Y yo entiendo que sí, que al igual que yo, es el momento de que mucha gente, muchos jóvenes se puedan involucrar, puedan adecentarse en los espacios de las políticas y sobre todo no solamente quedarse en un espacio de la crítica, también hay que participar de una forma propositiva, participativa y entrar a espacios que de alguna manera u otra nunca han sido espacios que son y que son ávidos para los jóvenes, porque aquí en la República Dominicana tenemos como esa poca voluntad de darle espacio a los jóvenes, pero muchas veces cuando no quieren darnos los espacios hay que hacer de mucho esfuerzo para lograr los espacios. Es así. La juventud sin duda tiene un compromiso importante y yo tengo esa voluntad y sobre todo me he motivado a participar en política no solamente para impactar la vida de la gente, sino de dejar una huella positiva en todo aquel que de alguna manera u otra uno tiene la capacidad de trastocar en ese sentido. Tú hablas de los espacios que le dan a los jóvenes en la política y yo te voy a hacer una pregunta breve porque quiero que hablemos sobre justicia, quiero que hablemos sobre reforma electoral y demás, pero tengo que preguntarte, tú que hablas de esa brecha que difícilmente se le abre a los jóvenes, ¿cómo has visto el ambiente para ustedes en el contexto actual de la política dominicana? ¿Tú crees, o cómo te has sentido tú abriéndote paso en un mundo que no es de jóvenes realmente? Claro que sí. Mira, por ejemplo, en estos últimos años, y bueno, desde el Poder Ejecutivo se ve que hay una voluntad real del Presidente de la República de dar espacios para que jóvenes puedan asumir posiciones importantes de liderazgo. Y bien tú lo has dicho, o sea, hay una cultura que hay que ir cambiando y yo siempre pienso que no solamente por el hecho de la edad,
tenemos que de alguna manera u otra obtener las oportunidades, sino que nosotros mismos tenemos que ganarnos sobre la base del trabajo duro, el esfuerzo y demostrar resultados. Hay un gran reto. Todavía la República Dominicana tiene grandes retos en ese sentido. Recientemente, hace unos años, se aprobó una cuota de juventud, tanto en la ley de partidos como en la ley de régimen electoral, para que los jóvenes pudieran tener las condiciones de poder participar y tener una cuota de participación y brindar un espacio como tal. Pero yo pienso de que sí, hay que reflexionar, el liderazgo adulto también tiene que buscar la manera de pasar el balón. En esta vida nosotros tenemos que saber que hay que movilizar el compromiso individual, que no solamente te trata, que te tiene que ir bien a ti, también nosotros tenemos que ver y experimentar procesos como pasan en otros países nórdicos, en Europa y demás, que llega un momento determinado que los políticos se retiran y dicen, mira, ya yo no voy a bregar con eso, yo me retiro joven de la política, y así mismo como puedo llegar a ser un ciudadano libre, también tengo que hacerlo sobre la base de poder lograr ser un político libre. Yo creo en eso, yo creo que la política tiene que ser un espacio de permitir que las nuevas generaciones que vienen detrás puedan asumir los espacios y que mucha gente de alguna manera u otra, no que se retiren, pero que sí permitan que nuevas fuerzas, que nuevos bríos puedan participar. Es así, es totalmente un reto que se vive por lo menos en esta isla en el Caribe con esta política tan tropical que tenemos aquí. Tropical que se pone caliente. Que se pone caliente, que se pone caliente. Mire, y ya hablando de esos temas calientes de política, no comienza ni siquiera bien el periodo legal en el que se permite hacer propaganda política, pero a este punto es imposible acallar los rumores políticos. Claro. Nosotros venimos de un proceso electoral que fue frustrante para República Dominicana. Totalmente. ¿Cómo tú crees, o cuál sería la mejor forma de decirlo, qué tanta envergadura tú crees que tiene la reforma electoral para que el proceso siguiente no sea tan marcado por esa huella anterior? Claro que sí, mira, yo pienso que esta reforma electoral que está planteando la Junta Central Electoral, que fue debatida en el seno del Consejo Económico y Social y que también los partidos políticos también tuvimos la oportunidad de participar y exponer, esta propuesta que la Junta Central Electoral plantea de modificación a 120 artículos toca aspectos que la ley pasada no regularizó. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta ley que tenemos presente establece que el inicio de la precampaña comienza el 2 de julio del 2023. Pero tú has visto que aquí nadie ha parado la precampaña. Aquí nosotros estamos, que salimos de un proceso muy difícil, donde la democracia de la República Dominicana se vio en una situación muy complicada, que aquí pudo darse una crisis mayor, que pudo haber una convulsión social importante, y todavía nosotros prácticamente seguimos en campaña, violando todos los límites que establece la ley. Sin embargo, este pleno de la Junta Central Electoral, para poder regular ese espacio que la ley no previó, de aquellos candidatos a lo interno de las organizaciones políticas que quisieran dar sus propuestas, fijó mediante la resolución 028-2021 a partir de octubre del 2021 que podían comenzar el proceso de la campaña a lo interno de las organizaciones sin hacer pronunciamientos públicos. Sin embargo, nosotros hemos visto que todo eso se ha violentado por parte de los partidos de oposición, claramente. La realidad percibida que prácticamente estamos en campaña, y te digo, no estamos ni en el periodo legal. No ha parado. ¿Y qué pasa eso? Eso es lo que aumenta el gasto de la campaña. O sea, tú teniendo más tiempo abierto un proceso de pre-campaña como tal, hace que los candidatos gasten más dinero, hace que la gente se hastie de la política, hace que la gente de alguna manera u otra no se permita ni siquiera al nuevo presidente de la República gobernar con las condiciones de una seguridad como tal, y eso de alguna manera u otra implica que la gente no salga en ese sentido. ¿Qué está proponiendo la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral está proponiendo que la precampaña arranque el 2 de julio del 2023, pero con 70 días oponibles para que antes de esos 60 días, o sea, 2 meses antes, se puedan comenzar a hacer de alguna manera u otra movilizaciones a los internos de las organizaciones políticas para que los precandidatos den a conocer sus propuestas. O sea, estamos hablando que la Junta Central Electoral quiere regular ese espacio que no se reguló en la ley pasada. Y una pregunta. Y te voy a tener que preguntar sí o no y lo continuamos después de la pausa. Claro. ¿Hay antecedentes de que aquí se haya penalizado ese delito? No, aquí en la República Dominicana, por lo menos de donde yo tengo conocimiento, eso ha sido una práctica que no se ha penalizado. Y eso, que con la nueva reforma que se aprobó, hay una Procuraduría especializada para el crimen electoral. O sea, que de alguna manera u otra hay que ver
qué tantas facultades le ha dado la ley para poder de alguna manera accionar, pero no ha habido ni multa como tal, pero sí la Junta está proponiendo apartados relativos a sanciones como tal, referente a algunos delitos que se puedan dar y violaciones propiamente al proceso de la precampaña como tal. Me quedo con ese tema y nos vamos a la pausa, pero seguimos hablando con Jonathan Chevalier. Todavía nos falta conversar un poquito sobre eso de justicia independiente que tanto se comenta en estos días. Ya regresamos. La conversación ya iba fluyendo con relación a todo lo concerniente a política y le preguntaba yo antes de la pausa a Jonathan que si aquí existían ya antecedentes de consecuencias jurídicas para aquellos partidos que se adelantan en la propaganda. Dejando a un lado eso, ya él dice que, si tú quieres lo repite, pero no señores, o sea, no, tanto se habla de que no se puede, pero poco se hace. Claro. Sobre ese tema. Claro que sí. Bueno, como usted no tenía el conocimiento como tal y también la ley anterior, que fue una ley del 97, tampoco como regulaba claramente ese espacio. O sea, es decir, que reposa en el liderazgo político. 25 años. Sí, tenía una ley muy desgastada en ese sentido antes de la aprobación en el 2018. Sin embargo, no se regulaba ese espacio. Y yo entiendo que con este planteamiento que la Junta Central Electoral está fijando sobre regular ese espacio, porque evidentemente sí existen y la Constitución prevé el derecho a la libre asociación que tienen los partidos políticos, que tienen los ciudadanos, la libertad de expresión que puedan tener, pero sí hay que regular aspectos que de alguna manera u otra no vayan con una agenda que desgaste a la sociedad. Yo estoy de acuerdo que se puedan hacer pronunciamientos determinados. Ahora, que se hagan unas actividades constantes fuera de alguna manera u otra con el tema de elegir candidatos y no elegir autoridades internas, que es totalmente diferente, yo entiendo que de alguna manera u otra complica el escenario, porque hay que estar claro de dos cosas. Por ejemplo, los partidos políticos en ese contexto de libertad de asociación pueden hacer sus actividades para elegir personas que vayan a ocupar posiciones estructurales como tal. Es decir, tiene que haber un régimen para la regulación de eso. Ahora, la actitud de elegir un candidato como tal es totalmente otro escenario diferente. Entonces, en ese proceso yo entiendo que sí, que hay una oportunidad interesante para marcar mayores niveles de regulación a eso. Y el liderazgo político tenemos una responsabilidad en torno a darle una respuesta eficiente en ese sentido. El último año ha ido como en escalada a nivel de casos de corrupción en República Dominicana, muy ligado al entorno político. No cumplimos ni siquiera los 2 años de gobierno y no dejamos de ver, o sea, yo podría contar que van como 10 casos grandes de corrupción. Esta semana termina de salir una investigación en curso que plantea ser la más grande de la historia en República Dominicana en cuanto a corrupción. Y hace unos días yo hablaba con unos compañeros de Acento sobre esa discrepancia que se crea entre la circunstancia actual, que es la realidad percibida sobre la corrupción, la posición del gobierno de este ideal de justicia independiente y la perspectiva de la oposición que habla de persecución política. ¿De qué se puede hablar en realidad, según lo que tú ves como partícipe de la política nacional y que conoces el ámbito jurídico? Mira, independientemente de mi condición, evidentemente, de ser miembro de un partido político, yo quiero decir algo claramente. Todo aquel que asuma una función pública tiene que rendir cuentas públicas a quienes de alguna manera u otra financian el Estado en su conjunto, que somos los ciudadanos. Si usted hizo o cometió algún hecho que de alguna manera u otra permite el tema de abrir espacios a niveles de corrupción o que usted de alguna manera u otra metió la mano, usted tiene que tener la responsabilidad de rendir cuentas sobre aquellas decisiones que usted tomó mal en un momento determinado para un beneficio particular. En ese sentido, el presidente de la República Dominicana, dentro de ese ánimo de crear las condiciones para que verdaderamente en la República Dominicana exista un ministerio público políticamente independiente, nombró 2 personas que de alguna manera u otra no tenía esa relación directa, que no conocía.
y yo entiendo que las grandes transformaciones parten de grandes decisiones. Es decir, que la actitud del presidente respecto a crear las condiciones para que puedan de alguna manera u otra salir este tipo de casos ha sido positiva. Sin embargo, tener un ministerio público no puede quedar a la buena voluntad de un presidente. O sea, un ministerio público independiente no puede quedarse a la buena voluntad de un presidente. En ese sentido, el Poder Ejecutivo está proponiendo una reforma en cuanto para brindar las condiciones de que el Ministerio Público, su conformación desde la cabeza, sea políticamente independiente, así como están las altas cortes, o sea, buscar el mecanismo para garantizar que haya independencia en ese sentido. Yo creo que más que existir una persecución política como tal, aquí hay una persecución a la corrupción administrativa, que nosotros vemos la corrupción como el hecho como tal, pero nosotros no vemos la consecuencia que trae eso. O sea, eso de alguna manera u otra debilita las instituciones, claro, debilita el acceso a los derechos fundamentales de la gente, trastoca el tema de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser claros y ser responsables. Yo veía a uno de los líderes de oposición hablando y criticando el tema de un ministerio público independiente. Sin embargo, para el 1996 yo vi hace unos días una entrevista que se promovía en uno de los espacios y él hablaba de la necesidad de ese ministerio público independiente. Entonces, hablamos de un expresidente de hablamos de un expresidente. En ese sentido nosotros tenemos... Y le podemos poner nombre. Le podemos poner nombre. Claro. En ese sentido, entonces, nosotros como políticos tenemos que promover aquellas iniciativas que van a garantizar lo más importante que necesita la sociedad, que es fortalecer sus instituciones. Yo considero que lo que está haciendo el presidente de la República es muy importante, sin embargo entiendo que no puede quedar a la buena voluntad de un presidente, que tienen que haber reformas estructurales profundas que permitan la independencia total de ese ministerio público y que pueda traer los buenos resultados que está trayendo en estos momentos. Justicia independiente, entiendo yo, que viene siendo uno de los pilares para lograr esa lucha fuerte contra la corrupción. Pero si es uno de los pilares, hay otras cosas que nosotros deberíamos estar tomando en cuenta como país. ¿Cuáles podrían ser esos otros pilares que tal vez nosotros hemos tocado muy fino o no hemos visto en detalle o nos falta por prestarle atención? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, y he visto algunas autoridades del Poder Ejecutivo haciendo un pronunciamiento muy interesante de la creación de un Ministerio de la Justicia. Ellos establecen que la política criminal del Estado, respecto al tema de la administración de las cárceles, de la administración de las personas que se encuentran en las cárceles, también de las propuestas de iniciativa legislativa que pueda hacer el Poder Ejecutivo, pueda descansar en la figura de un Ministerio de Justicia como existe en otros países de la región y darle la facultad a la Procuraduría General de la República de encargarse de la persecución a la criminalidad como tal. Es una propuesta muy interesante que de manera muy particular descarga un poco las funciones. Descarga un poco las funciones, deslinda entre esa actividad judicial que tiene que realizar el Poder Ejecutivo y también lo que tiene que realizar la Procuraduría General de la República. ¿Dividiría la parte administrativa de la persecución? De la persecución como tal. Es una propuesta muy interesante y sobre todo también de la administración de las cárceles. También permitirle a aquellos ciudadanos también agregarle valor a su vida, tener una política orientada a aquellos que caen en esa situación por haber estado en conflicto con la ley. O sea, eso por una parte. Lo otro es que cuando hablamos de justicia independiente también tenemos que pensar en que la sociedad dominicana y todos aquellos que formamos parte de este país, que por si no nos hemos dado cuenta, nuestra cédula dice dominicano, tenemos que también generar la conciencia necesaria de ser ciudadanos éticos, transparentes en ese sentido. O sea, también pensar en un aspecto que es minúsculo, pero también del ciudadano, del compromiso que tenemos que tener con la sociedad, con las próximas generaciones. O sea, nosotros queremos policía serio, pero también queremos el policía que me dé el chance. Es decir, que nosotros tenemos que llevar el país hacia una próxima visión de madurez. O sea, nosotros tenemos que saber que no solamente el país va por un buen curso, también por sus dirigentes que dirigen el rumbo, valga la redundancia, sino también de aquellos ciudadanos de buena voluntad que queremos hacer que la República Dominicana sea un espacio mejor. Wow, él terminó así, prácticamente él concluyó.
porque yo creo que sí, que con jóvenes como tú, que desde acciones tan pequeñas como las que ahora tal vez tú puedes sentir que estás haciendo a nivel de lo que es política como algo integral y social, van a seguir creciendo y se van a convertir en lo que nosotros buscamos en una sociedad futura. Así que gracias por tu trabajo. Ay, muchísimas gracias por la oportunidad. Y gracias por Gracias, venir gracias. aquí cuando tú quieras. Ay, ATV no, Más muchísimas es gracias por la oportunidad. Fue todo un gusto. Qué bueno, esto es un espacio libre para la discusión de esas ideas. Así que ya tú sabes, disponible aquí el espacio, nosotros encantados de escuchar personas que así como te digo, que quieran trabajar a futuro y pensando en las necesidades realmente de la sociedad, no tanto en el día de hoy, sino para los demás. Es trabajar para los que vienen Para también. los que vienen, para las próximas generaciones. Señores, Jonathan Chevalier estuvo con nosotros. Recuerden que este contenido lo pueden encontrar en acentotv.do. También nos encuentra en redes sociales como @acentodiario y en nuestro canal de YouTube, si así lo prefiere, estamos como Acento TV. En lo personal a mí me encuentran como Nicole Espejo, ¿y a ti? Como Jonathan Chevalier. En mi nombre se escribe un poquito complicado porque es JHONATTAN Chevalier. Entonces ya ahí estamos, para poder seguirme en cualquier lado. Pero es así mismito, Jonathan Chevalier, en redes sociales, y ahí lo pueden encontrar, y cualquier consulta que tengan sobre temas aquí discutidos, de lo más seguro él va a estar en la mejor disposición para atenderlos. Gracias por su tiempo, y nada, señores, yo siempre estoy aquí, así que nos vemos otro día en ATV Más.